Mi marido, durante años y sin mi conocimiento, tuvo un hijo y formó una nueva familia con mi dinero. Ahora voy a retirar cada ápice de la riqueza y los privilegios que le otorgué, y me aseguraré de que vivan en una miseria absoluta. Inés Aldama contemplaba el paisaje de Madrid desde la pared acristalada de su oficina en la planta 57. A esa altura, los otros rascacielos de la Castellana parecían miniaturas. Era una vista que, a pesar de su apretada agenda, le ofrecía un momentáneo remanso de paz. Era la arquitecta de su propio mundo, y ese paisaje era un monumento a cada gota de sudor, a cada esfuerzo y a cada noche en vela que había invertido. Su empresa, Aldama Corp, era un gigante en los sectores inmobiliario y de inversión, un imperio que había construido ella misma a partir de la modesta herencia de sus padres, multiplicada gracias a su brillante intuición para los negocios. Cada detalle de su despacho reflejaba su personalidad. Minimalista, elegante y eficiente. El enorme escritorio de caoba, impecable sin un solo papel fuera de su sitio. La silla ergonómica de cuero negro. El cuadro abstracto contemporáneo que dominaba una de las paredes. Todo gritaba poder y control. Su nombre era sinónimo de respeto. Inés Aldama era conocida por ser una negociadora implacable, con una mente afilada como una navaja y una mirada que hacía sentir desnudo a su interlocutor. Nunca mezclaba las emociones con el trabajo. Para ella, los negocios eran un juego de lógica, números y estrategia. Podía trabajar 18 horas al día analizando mercados, reuniéndose con clientes y asegurándose de que cada proyecto se ejecutara a la perfección. Era una máquina programada para el éxito, pero esa máquina tenía un botón de apagado, y su nombre era Adrián Salas, su marido. Cuando su reloj de pulsera marcó las 7 de la tarde, Inés empezó a guardar los últimos documentos. Al pensar en casa, la imagen de la fría reina de los negocios se desvanecía al instante. En casa, ya no era la CEO de Aldama Corp. Era simplemente Inés, la esposa de Adrián. Adrián era su polo opuesto en muchos sentidos. Era cálido, relajado y sabía cómo disfrutar de la vida. Se habían conocido 8 años atrás en una exposición en el Museo Reina Sofía. Inés estaba allí por una posible inversión. Adrián, entonces un comisario de arte freelance, explicaba con pasión el significado de una de las obras. Inés no se sintió atraída por sus conocimientos, sino por el brillo en sus ojos cuando hablaba de algo que amaba. Era algo que ella, centrada únicamente en cifras y beneficios, había olvidado hacía mucho tiempo. Adrián era su refugio. Después de un día luchando contra los tiburones del mundo corporativo, acurrucarse en sus brazos era como encontrar un oasis en medio del desierto. Con gusto le había cedido todas las responsabilidades del hogar. Decidir el menú de la cena, mantener la casa siempre impecable y acogedora, recordarle que debía tomarse un descanso. Todo era tarea de Adrián. Inés sentía que su vida era perfecta. Tenía poder y riqueza fuera, y amor y calidez en casa. Para asegurarse de que Adrián no se sintiera eclipsado por su arrollador éxito, Inés se lo dio todo. Le regaló el último deportivo italiano por su cumpleaños, le dio una tarjeta Black sin límite y acceso completo a varias cuentas bancarias. Usa lo que necesites, cariño. No tienes que preguntarme, le decía cada vez que él dudaba. Incluso creó una filial para él, una pequeña empresa dedicada a la inversión en arte y a la gestión de pequeñas propiedades, y lo nombró director. Pensó que así él podría tener su propio proyecto y sentirse orgulloso, sin la inmensa presión que ella soportaba. Jamás revisó un solo informe financiero de esa empresa. Confiaba en Adrián al 100%. Para ella, el dinero que ganaba no significaba nada si no podía hacer feliz a la persona que más amaba. Esa confianza era tan ciega y absoluta que, una vez, cuando su asistente intentó mostrarle unos gastos corporativos sospechosos en el departamento de Adrián, Inés la reprendió. Ese es el trabajo de mi marido. Tu tarea es gestionar mis asuntos, no auditar a mi esposo. El tono gélido de Inés silenció a la asistente de inmediato. Desde entonces, nadie se atrevió a cuestionar nada relacionado con Adrián. Sus frecuentes viajes de negocios tampoco eran un problema. Tengo que ir a Valencia, a conocer a un artista emergente con gran potencial para la galería, o hay una subasta de una finca modernista en Barcelona que parece muy prometedora. Eran excusas que oía a menudo. Inés no solo lo permitía, sino que lo apoyaba con generosidad. Le reservaba billetes en clase business o incluso un jet privado si era necesario, y suites en los mejores hoteles de 5 estrellas. Se alegraba de que su marido tuviera una pasión y un trabajo. Estaba tan ocupada construyendo su propio palacio que no se dio cuenta de que le había dado una copia de las llaves a alguien que, a sus espaldas, estaba construyendo otro palacio en secreto. Aquella noche, como tantas otras, Inés llegó a casa cansada pero satisfecha. Al abrir la puerta de su magnífica casa en La Moraleja, el aroma de su comida favorita inundó el aire.
Una paella valenciana. Adrián salió de la cocina con su característica sonrisa cálida, aún con el delantal puesto. Bienvenida a casa, mi reina, dijo Adrián, dándole un suave beso en la frente. ¿Qué tal el día? ¿Conquistando el mundo otra vez? Inés sonrió. Sintió como si todo el peso sobre sus hombros desapareciera. Lo de siempre, reuniones aburridas y números que dan dolor de cabeza, pero nada de eso importa ahora. Arrojó su bolso de miles de euros sobre el sofá y abrazó a Adrián con fuerza. El olor de tu paella es mucho mejor que el de cualquier sala de juntas. Cenaron hablando de sus respectivos días. Inés le contó sus planes de expandir el negocio al mercado asiático, y Adrián le habló de un nuevo cuadro que había adquirido para la galería. Las historias de Adrián siempre estaban llenas de color, en contraste con el mundo en blanco y negro de Inés. Ah, por cierto, cariño, dijo Adrián a mitad de la cena. La semana que viene creo que tendré que ir a Barcelona 3 o 4 días. Han salido a subasta un par de edificios de la época modernista a los que les tengo echado el ojo desde hace tiempo. Claro, respondió Inés sin dudar. ¿Necesitas algo? ¿Te preparo un coche con chofer? No, no hace falta. Puedo ir conduciendo yo. No está tan lejos, contestó Adrián con naturalidad. Solo necesitaré algo de capital de operaciones para usar allí. Usa la tarjeta, y si necesitas efectivo, díselo a mi secretaria mañana por la mañana y te lo preparará, dijo Inés. Volvió a su paella, sin percatarse del extraño brillo que cruzó por un instante los ojos de su marido. Para ella, era una conversación normal, una pieza más en su vida perfecta. No sabía que cada palabra que salía de la boca de su marido formaba parte de un guión colosal, una obra de teatro que llevaba años representándose con ella como público y principal patrocinadora. Se durmió profundamente esa noche en los brazos de Adrián, sintiéndose la mujer más afortunada del mundo, sin saber que su confianza ilimitada era una bomba de tiempo y que el segundero no dejaba de avanzar hacia la explosión que haría añicos su universo. La noche era silenciosa. Solo el tic-tac del reloj de pared y la respiración acompasada de Adrián, dormido a su lado, rompían el silencio del dormitorio. Inés no podía dormir. Los pensamientos sobre la propuesta de expansión empresarial que debía presentar al día siguiente daban vueltas en su cabeza. Se levantó y se dirigió a su despacho personal dentro de la casa. Con una taza de manzanilla caliente, se sentó frente a la pantalla de su portátil, que mostraba complejos números y gráficos. Eran casi las 2 de la madrugada. Mientras estaba concentrada, una breve notificación en el teléfono, que descansaba junto al portátil, rompió el silencio. Normalmente, a esas horas, habría ignorado cualquier aviso. Todas las notificaciones de trabajo estaban silenciadas fuera del horario laboral. Pero por alguna razón, esta vez su mano se dirigió al teléfono. Entrecerró sus ojos cansados para leer el texto en la pantalla de bloqueo. Era un correo electrónico de su banca privada. El asunto era simple. Notificación de transacción. Inés abrió el correo sin sospechar nada, pensando que sería algo rutinario como el extracto mensual de la tarjeta de crédito. Pero el contenido del mensaje hizo que frunciera el ceño. Releyó la frase varias veces, tratando de asegurarse de que no estaba viendo mal. Estimada Sra. Aldama, le informamos de que se ha realizado con éxito un cargo de 400.000 euros desde su cuenta para el pago de la entrada de una propiedad en el residencial La Luz, a nombre del señor Adrián Salas. Inés se quedó helada. Su cerebro, que normalmente funcionaba a la velocidad de la luz, pareció detenerse por un instante. ¿400.000 euros? ¿La entrada de una propiedad en Pozuelo de Alarcón? Y a nombre de su marido. Trató de encontrar una explicación lógica. Quizás era una inversión sorpresa, de la que Adrián había hablado cuando mencionó su viaje a Barcelona. Pero, ¿no dijo que iría la semana que viene? ¿Y por qué se había realizado la transacción en mitad de la noche? ¿Y por qué no le había dicho ni una palabra sobre una compra de esa magnitud? Aunque tenían un acuerdo para que él gastara dinero libremente, la compra de un activo como una casa era algo que normalmente habrían discutido. Su corazón empezó a latir un poco más rápido. Era extraño, muy extraño. Intentó calmarse. No pienses cosas raras, Inés. Seguro que es solo una cuestión de tiempos de procesamiento. Quizás Adrián lo gestionó ayer y la notificación ha llegado ahora. Habrá una explicación sencilla. Volvió en silencio al dormitorio. Adrián seguía profundamente dormido, su rostro en paz. Inés se quedó de pie junto a la cama, observándolo. ¿Debería despertarlo y preguntarle? No, sería demasiado dramático. Parecería una acusación. Se lo preguntaría por la mañana, como si nada. Se metió de nuevo en la cama, pero el sueño se había desvanecido por completo. Sus ojos estaban fijos en el oscuro techo del dormitorio, pero su mente era un torbellino de posibilidades.
Una minúscula semilla de duda, algo que nunca antes había existido, comenzaba a germinar en su mente. A la mañana siguiente, el ambiente en el desayuno era ligeramente diferente. Inés intentó actuar con la mayor normalidad posible. Untó mermelada en su tostada y le preguntó a Adrián por sus planes para el día. Todo parecía normal, pero dentro de ella había una gran pregunta esperando a ser lanzada. Esperó el momento adecuado. «Cariño», dijo con la voz más calmada que pudo, cuando terminaron de desayunar y se quedaron solos en la mesa. «Sí», respondió Adrián mientras sorbía su café. «Anoche recibí un correo del banco. Una transacción bastante grande por la entrada de una propiedad en Pozuelo, a tu nombre. ¿Es esa la inversión sorpresa de la que hablabas?» Inés miró directamente a los ojos de su marido, buscando una respuesta en ellos. Por un brevísimo instante, lo vio. Un destello de pánico en sus ojos antes de que lo enmascarara con una sonrisa. Pero Inés, una maestra de la negociación, estaba entrenada para captar esos pequeños detalles. «¡Ah, eso!», exclamó Adrián, fingiendo entusiasmo. Su risa sonó un poco forzada. «Sí, claro. Perdona. Quería que fuera una sorpresa total. Encontré una casa perfecta allí. Buena ubicación, diseño clásico como a ti te gusta. Pensé que sería ideal para cuando nos retiremos, y quise dar la entrada antes de que alguien se nos adelantara. Iba a ir la semana que viene para terminar el papeleo y contártelo entonces». La explicación era plausible, muy plausible. Cualquiera la habría creído al instante y se habría sentido conmovido por la consideración de su marido. Inés quería creerlo, realmente quería creer cada palabra que salía de la boca de Adrián. Era la opción más fácil, la que no perturbaría su vida pacífica. «¿Por qué no me lo dijiste antes, Adrián? 400.000 euros no es poco dinero, ni siquiera para nosotros». La voz de Inés seguía siendo serena. «Precisamente por eso quería que fuera una sorpresa», se apresuró a decir Adrián. Se levantó de su silla, se acercó a Inés y la abrazó por la espalda. «Quería hacer algo por ti. Siempre eres tú la que trabaja tan duro, la que lo da todo. Déjame, por una vez, preparar algo para nuestro futuro. Considéralo una muestra de mi agradecimiento». Inés cerró los ojos, sintiendo el abrazo de su marido. Sus palabras eran dulces, como siempre. Suspiró. «De acuerdo. Pero la próxima vez, al menos dame una pista. Anoche me llevé un buen susto». «Claro que sí, cariño. Siento haberte asustado», susurró Adrián junto a su oreja. El asunto pareció zanjado. Inés decidió quedarse tranquila con la explicación de Adrián. Ese día volvió al trabajo e intentó centrarse en su propuesta. Pero la semilla de la duda, una vez plantada, no había muerto del todo. Solo estaba enterrada bajo capas de razones y justificaciones. La reacción inicial de Adrián la inquietaba. Ese fugaz pánico seguía rondando su mente. Por pura curiosidad, a la hora del almuerzo, hizo algo que nunca antes había hecho. Abrió su portátil y buscó el nombre de la promoción inmobiliaria que aparecía en el correo del banco. Residencial La Luz, Pozuelo. La página web apareció al instante. Con unos pocos clics, encontró un mapa de la urbanización y una lista de las viviendas disponibles. También encontró el número de teléfono de la oficina de ventas. Una idea descabellada cruzó su mente. Cogió el teléfono. Dudó un momento y luego marcó el número. «Oficina de ventas de Residencial La Luz. ¿En qué puedo ayudarle?», contestó una amable voz de mujer. El corazón de Inés latía con fuerza. «Sí, hola. Llamaba para preguntar por una reserva hecha a nombre de Adrián Salas». Se oyó el tecleo de un teclado. «Un momento, por favor. Déjeme comprobar. ¿Adrián Salas dice?» «Sí, correcto», respondió Inés, sintiendo que le faltaba el aire. «Ah, sí, aquí está. El señor Salas y su señora pagaron ayer la entrada para la villa tipo Magnolia, número 8, respondió la voz alegremente. Inés frunció el ceño. ¿El señor Salas y su señora? Perdone, ¿ha dicho su señora?, preguntó Inés para confirmar. Sí, claro. Ayer el señor Salas vino con su esposa y eligieron la casa en persona. Disculpe, ¿no estoy hablando con la señora Salas? La sangre se heló en las venas de Inés. Su cerebro luchaba por procesar la información. Adrián estuvo allí ayer, con su esposa. Pero ayer, Adrián estuvo todo el día en Madrid con ella. Habían desayunado juntos. Y luego él le dijo que iba a una galería en el barrio de Salamanca. Creo que debe haber un error, dijo Inés en voz baja, casi temblorosa. Mi marido estuvo en Madrid todo el día de ayer. Oh, ¿de verdad? Pues yo lo recuerdo perfectamente. El señor Adrián Salas, ¿verdad? Llevaba una camisa azul y vino con su esposa embarazada. Parecían tan felices juntos que todos en la oficina lo comentamos. De hecho, la señora hizo la transferencia de la entrada delante de mí ayer por la tarde. La empleada, con su detallada descripción, no sabía que cada una de sus palabras era una daga clavándose en el corazón de Inés.
Embarazada. Una mujer embarazada. Inés no pudo decir nada más. Colgó el teléfono sin despedirse. Le temblaban las manos. El móvil se le resbaló y cayó sobre el escritorio. Le costaba respirar. Una camisa azul. Adrián llevaba una camisa azul ayer, pero ella no estaba embarazada y no había ido a Pozuelo. Todas las mentiras se desplegaron ante ella, desnudas y horribles. La explicación de Adrián esa mañana, su abrazo, sus dulces palabras, todo era parte de la obra. La semilla de la duda se había convertido en un árbol gigantesco y sólido de desconfianza, cuyas raíces apretaban con fuerza su corazón, que empezaba a agrietarse. La primera fisura en su mundo perfecto había aparecido, y sabía que esa pequeña grieta pronto lo haría derrumbarse todo. La pared de cristal de su oficina ya no parecía una ventana al mundo que había conquistado. Ahora se sentía como una barrera transparente que la aislaba de la verdad, un escaparate que exhibía su vida de mentira. Tras esa llamada, Inés permaneció sentada en su silla durante casi una hora, inmóvil. La manzanilla de su taza se había enfriado, y su mente estaba a la vez vacía y llena. La alegre voz de la empleada de marketing resonaba en sus oídos. El señor Salas y su señora, la que está embarazada, parecían tan felices juntos. Cada frase era una nueva herida. Cada palabra, un clavo en el ataúd de su matrimonio. Respiró hondo, tratando de recuperar el control de su cuerpo tembloroso. Era Inés Aldama. Había construido un imperio de la nada. No se derrumbaría por un hombre y sus mentiras. La tristeza que amenazaba con consumirla comenzó a retroceder lentamente. En su lugar surgió algo más frío, más afilado y más enfocado. Una furia helada. Esto ya no era una cuestión de un corazón roto. Era una traición total, emocional y financiera. Y si había algo que Inés sabía manejar, era una crisis. Abordaría este problema como un proyecto fallido o un intento de adquisición hostil. Con estrategia, basándose en datos y sin piedad. No se enfrentaría a Adrián, todavía no. Una confrontación sin pruebas irrefutables solo le daría la oportunidad de excusarse, de tejer más mentiras y, lo que es más importante, le daría tiempo para borrar sus huellas. Inés necesitaba el cuadro completo. Necesitaba el nombre de esa mujer, su dirección. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto. Y, lo más crucial, necesitaba saber hasta qué punto la mano de su marido se había hundido en el bolsillo de su fortuna. Esa tarde, canceló todas sus reuniones. Buscó en Internet no una agencia de detectives privados de lujo que se anunciara en revistas de negocios, sino algo más discreto, algo que operara en las sombras y priorizara la confidencialidad por encima de todo. Su elección recayó en una pequeña agencia recomendada en un foro legal online. Se llamaba Investigaciones Morales, dirigida por un hombre llamado Morales, un antiguo agente del CNI. Inés no llamó. Fue directamente a la dirección indicada, un edificio de oficinas desgastado, lejos del brillante centro de negocios de Madrid. La oficina era pequeña, claustrofóbica y desordenada, un marcado contraste con su mundo aséptico y lujoso. Un hombre de unos 50 y tantos años, con el pelo canoso y el rostro surcado de arrugas, la recibió. Era Morales. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con voz ronca, recorriendo con la mirada el costoso bolso y la ropa de diseño de Inés. Inés no se anduvo con rodeos. Sacó una foto de Adrián de su cartera y la puso sobre el escritorio. «Quiero que averigüe todo sobre mi marido», dijo con una voz firme y fría. «¿Con quién va? ¿A dónde va? ¿Qué hace cuando no está conmigo? Quiero que se centre especialmente en una mujer embarazada con la que pudo estar en Pozuelo. Averigüe quién es, dónde vive y qué relación tiene con mi marido». Morales tomó la foto y la estudió por un momento. «Esto le va a costar bastante». Inés sacó un sobre grueso de su bolso y lo deslizó sobre el escritorio. «Es un adelanto. El coste no es un problema. Lo que quiero son resultados y discreción absoluta. Nadie debe saber que trabaja para mí. Todos los informes me los dará a mí directamente. Solo a mí. ¿Entendido?» El hombre miró los fajos de billetes dentro del sobre y luego volvió a mirar a Inés. Vio en sus ojos una mirada que reconocía, la de alguien que no tolera el fracaso. «Entendido, señora», dijo asintiendo. «Deme 3 días». Volver a casa esa noche fue lo más difícil que Inés había hecho nunca. Tuvo que ponerse una máscara, actuar como si nada hubiera pasado. Cuando abrió la puerta, Adrián la recibió con la misma sonrisa y el mismo abrazo, pero para Inés, todo se sentía diferente. Su sonrisa ahora parecía una mueca taimada y su abrazo se sentía frío y repulsivo. El olor de la comida que había preparado, antes reconfortante, ahora le provocaba náuseas. «Pareces muy cansada, cariño», dijo Adrián acariciándole la mejilla.
Otro día duro en la oficina. Inés forzó una sonrisa. Sí, un poco complicado, pero estoy bien. El contacto de la mano de Adrián en su piel se sintió como una descarga eléctrica. Quería apartarse, pero se contuvo. Tenía que jugar este juego a la perfección. Durante la cena se convirtió en una oyente experta. Dejó que Adrián hablara sobre su día, la galería, sus planes. Cada palabra que salía de la boca de ese hombre ahora tenía un doble significado. Cada historia sonaba como una mentira elaboradamente tejida. Inés simplemente asentía y sonreía, mientras por dentro diseccionaba cada frase, buscando pistas, buscando contradicciones. Se sentía como una espía en territorio enemigo, y el enemigo dormía en su misma cama. Los siguientes 3 días fueron una tortura psicológica. Inés tuvo que mantener su rutina, presidir reuniones y encontrarse con clientes llevando el peso de su terrible secreto. Tuvo que reírse de los chistes de Adrián, corresponder a sus abrazos y fingir que su mundo seguía intacto. Cada minuto se sentía como una hora. Se volvió más silenciosa, más observadora. Empezó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma en que Adrián siempre mantenía su teléfono fuera de su alcance, las llamadas que recibía en otra habitación, sus respuestas a veces vagas. Todas las piezas del rompecabezas empezaban a formar un patrón. Exactamente al tercer día, recibió un mensaje en el teléfono de prepago que le había dado a Morales. Informe listo, esperando instrucciones. Inés concertó una cita en una cafetería discreta en las afueras del centro. Morales apareció con un gran sobre marrón. Sin decir una palabra, lo dejó sobre la mesa. Inés abrió el sobre con manos ligeramente temblorosas. Dentro había un fajo de fotografías y varias páginas de un informe. La primera foto mostraba a Adrián saliendo de una casa modesta pero bien cuidada en Valencia. En la segunda, Adrián abrazaba a una mujer joven en la terraza de esa casa. La mujer era guapa y su embarazo era evidente. La tercera foto fue la más devastadora. Adrián, de rodillas, besando el vientre de la mujer con una expresión de pura felicidad. Detrás de ellos, un niño de unos 4 o 5 años sonreía a la cámara. Inés contuvo el aliento. No era solo una mujer embarazada. Había un niño, un hijo. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? Pasó al informe. Todo estaba allí, escrito en negro sobre blanco. El nombre de la mujer, Lara Romero, 28 años, sin empleo. El nombre del niño, Leo, 5 años. La dirección de la casa coincidía con la propiedad por la que Adrián había pagado la entrada. El informe también mencionaba que, según los vecinos, eran conocidos como una familia feliz, y Adrián era visto como un hombre de negocios de Madrid que venía los fines de semana o a veces entre semana. Inés cerró el sobre. No hubo lágrimas. Su rostro estaba pálido como el papel, pero sus ojos ardían con una llama fría. Sus peores sospechas no solo se habían confirmado, sino que la realidad era mucho más grave. Esto no era una simple aventura, era una doble vida. Una familia completa construida sobre mentiras y su dinero. Continúe la investigación, le dijo Inés a Morales. Su voz era ronca pero firme. Ahora céntrese en el dinero. Quiero saber de dónde ha salido el dinero para todo esto. Rastré cada euro que mi marido ha gastado en ellos. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, los flujos de fondos de la empresa que dirige. Quiero un informe financiero completo de esta traición. No se le escape ni un céntimo. Morales asintió, como ordene. Inés regresó a su coche. Se quedó sentada en silencio en el asiento del conductor durante un buen rato. Por un momento, pudo quitarse la máscara. No lloró, no gritó. Simplemente se quedó sentada en el silencio de su lujoso coche. Algo dentro de ella había muerto. La esposa Inés Aldama, la que amaba y confiaba, había desaparecido. Lo que quedaba era la CEO Inés Aldama, la que había sido traicionada brutalmente y que ahora planificaría su venganza con la misma meticulosidad y frialdad con la que había construido su imperio. La obra de teatro había terminado. Ahora comenzaría la guerra. La semana siguiente fue como caminar sobre una fina capa de hielo. Inés desempeñó su papel a la perfección. Incluso sacó a relucir los planes de Adrián para su inminente viaje a Barcelona, preguntándole si necesitaba algo, mostrando el interés de una esposa que lo apoya. Adrián no sospechó nada. Se sentía seguro en su red de mentiras, sin saber que una red mucho más grande y fuerte se estaba cerrando a su alrededor. Mientras tanto, Morales y su equipo se movían en silencio. Inés también comenzó su propia investigación. Con el pretexto de una auditoría interna, solicitó acceso completo a todos los datos financieros de la filial que dirigía Adrián. El departamento de contabilidad, que llevaba mucho tiempo sospechando pero nunca se había atrevido a hablar, entregó todo sin hacer preguntas. Por primera vez en años,
Inés abrió los libros de esa empresa de inversión en arte e inmuebles. Lo que encontró fue repugnante. La empresa, que había sido creada como un proyecto de afición para su marido, se había convertido en su máquina personal de blanqueo de dinero. Había innumerables facturas y recibos falsos por la compra de obras de arte de artistas desconocidos a precios exorbitantes. Había gastos de viaje a lugares exóticos donde nunca se cerró ningún acuerdo comercial. Había honorarios de consultoría pagados regularmente a cuentas personales que el equipo de Morales rastreó hasta familiares lejanos de Lara. Era un ecosistema de fraude complejo y estructurado. 2 semanas después de su primer encuentro, Morales solicitó otra reunión. Esta vez, no trajo un simple sobre, sino una gruesa caja de archivadores. Se encontraron en el mismo lugar. «El informe completo, señora», dijo Morales, colocando la caja sobre la mesa. Inés la abrió. En la parte superior había un informe resumido, como si fuera un informe de negocios. Detallaba la estimación total de fondos transferidos desde Aldama Corp. Y los activos personales de Inés Aldama a terceros, es decir, Lara Romero y su familia, durante los últimos 5 años. Debajo, había una cifra. Una cifra tan grande que Inés tuvo que leerla 3 veces. Varios millones de euros. Dinero suficiente para comprar varios de los áticos más lujosos del centro de Madrid. Dinero suficiente para financiar docenas de startups con éxito. Todo ese dinero, el fruto de su sangre, sudor y lágrimas, se había evaporado para financiar la vida de cuento de hadas de una amante y su hijo. Comenzó a leer los detalles. Cada página era una prueba de una traición más profunda de lo que jamás había imaginado. Primero, la Casa de Valencia. La entrada de 400.000 euros era solo el principio. Resultó que Adrián llevaba alquilando esa casa durante casi 5 años, y el alquiler mensual de miles de euros siempre se había pagado con fondos de la empresa bajo la apariencia de un alquiler de oficina en Valencia. La entrada que acababa de pagar era para hacer la casa completamente suya, un regalo por el segundo embarazo de Lara. El vientre abultado de Lara albergaba al segundo hijo de Adrián. Segundo, el estilo de vida. El informe adjuntaba copias de los extractos de las tarjetas de crédito que Inés le había dado a Adrián. Estaban repletos de transacciones en boutiques de lujo, joyerías, spas y salones de alta gama. Las fechas y lugares de las transacciones a menudo coincidían con los días en que Adrián supuestamente estaba de viaje de negocios. También estaba la matrícula de un carísimo colegio internacional para Leo. Incluso el lujoso SUV que Lara conducía por Valencia había sido comprado en efectivo, con dinero procedente de los ingresos ficticios de las inversiones en arte de la empresa de Adrián. Tercero, el fraude sistemático. Esta fue la parte más dolorosa. El equipo de Morales había descubierto el modus operandi de Adrián. A menudo creaba informes falsos sobre la compra de propiedades en subasta, informando de un precio mucho más alto que el real y embolsándose la diferencia. Organizaba exposiciones de arte fantasma, solicitando enormes presupuestos para los eventos que nunca se celebraban, mientras que el dinero iba a parar a sus cuentas personales. Esta traición no había sido un acto impulsivo. Era un acto criminal, meticulosamente planeado y ejecutado durante años. La última página del informe contenía detalles sobre Lara Romero. Era una ex modelo de revistas para adultos que había conocido a Adrián en una discoteca. Después de empezar su relación con él, dejó de trabajar y vivió exclusivamente del dinero que él le daba. Sus redes sociales, aunque privadas, fueron hackeadas por el equipo de Morales y estaban llenas de fotos de lujosas vacaciones en Europa y Japón, presumiendo de bolsos y joyas de diseño. Todo mientras Inés trabajaba día y noche. Inés cerró la caja de archivadores. Ya no había sorpresa en su rostro. Solo un frío vacío. Por fin lo entendió. Su matrimonio de 8 años había sido una farsa. Adrián nunca la había amado. El hombre que ella conocía, el hombre cálido y cariñoso, no existía. Solo había un parásito, un estafador astuto que la veía no como a una esposa, sino como un recurso natural para ser explotado indefinidamente. Ella había sido su mina de oro personal. El dolor en su corazón se había entumecido, reemplazado por una claridad aterradora. Ya no veía esto como un asunto personal, lo veía como una malversación de los activos de la empresa. Adrián no era solo un marido infiel, era un criminal, un ladrón que la había despojado ciegamente. Y en el mundo de Inés, solo había un castigo para los ladrones, la aniquilación total. Cogió su teléfono. No para llamar a Morales, sino a otro número, el del mejor abogado de Madrid, un hombre llamado Felipe Velasco, conocido en los círculos legales como el verdugo de los tribunales. A Velasco lo contratabas no cuando querías ganar, sino cuando querías que tu oponente fuera borrado del mapa. ¿Abogado Velasco?, dijo Inés con una voz plana y sin emociones cuando se estableció la conexión. Sra. Aldama, qué grata sorpresa.
¿En qué puedo ayudarla? ¿Otra empresa que quiere adquirir? Respondió una voz grave al otro lado. Esta vez es algo más personal, señor Velasco, dijo Inés. Pero quiero que se maneje con el mismo enfoque corporativo de siempre. Hizo una pausa, mirando la caja de archivadores que tenía delante. Tengo un proyecto, una liquidación total de los activos y la vida de una persona. Quiero que se incaute de todo, que se congelen las cuentas, que se recuperen las propiedades, que se cancelen todas las comodidades. Quiero que sea imposible para él acceder ni a un solo céntimo del dinero que le di. Quiero asegurarme de que, cuando todo esto termine, lo único que tenga sea la ropa que lleva puesta. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego Velasco respondió, con un tono que sonaba ligeramente excitado. Interesante. Envíeme la documentación. Inés colgó. Miró los rascacielos por la ventana de la cafetería. Su mundo ciertamente se había derrumbado, pero sobre esas ruinas iba a construir algo nuevo. No un paraíso para otros, sino un infierno diseñado a medida para el hombre que la había traicionado tan cruelmente. El acto de la venganza estaba a punto de comenzar. La reunión con Felipe Velasco tuvo lugar en su bufete, una fortaleza moderna de acero y cristal que emanaba un aura de poder intimidante. El despacho de Velasco estaba en la última planta, con una vista de 360 grados del centro de Madrid. Era como un emperador contemplando su dominio. Velasco, con un traje perfectamente entallado y una leve sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, era la personificación de su bufete, caro, eficiente y absolutamente despiadado. Inés no acudió como una esposa desconsolada, acudió como una clienta. Colocó la caja de archivadores de Morales sobre el enorme escritorio de caoba de Velasco. Aquí están todos los datos, dijo sin preámbulos. Pruebas fotográficas, informes de investigación y un análisis del flujo de fondos de los últimos 5 años. Revíselo y presénteme la estrategia legal más rápida y destructiva posible. Velasco abrió la caja. Durante casi una hora, leyó los documentos en silencio, pasando las páginas con sus largos dedos. Su rostro no mostraba ninguna expresión, como si estuviera leyendo un informe financiero anual. Inés esperó pacientemente. No estaba ansiosa. La furia en su interior se había transformado en una energía fría y concentrada. Sentía que estaba en una sala de juntas, no en el despacho de un abogado para tratar un divorcio. Finalmente, Velasco cerró el último documento y miró a Inés. Un brillo de reconocimiento apareció en sus ojos. Esto no es un simple caso de divorcio, Sra. Aldama. Es un complejo caso de fraude corporativo con un drama doméstico de por medio. Su marido no solo es infiel, también es un idiota. Ha dejado un rastro digital y documental demasiado largo. Es hermoso. No me interesa la belleza, replicó Inés secamente. Quiero saber qué podemos hacer. Podemos hacer de todo, dijo Velasco, inclinándose ligeramente hacia adelante. La estrategia es simple y multifacética. Fase 1. El corte total. Atacaremos simultáneamente en 3 frentes: financiero, corporativo y personal. Financieramente, congelaremos todas las cuentas conjuntas y cancelaremos todas las tarjetas de crédito adicionales a su nombre. Revocaremos cualquier poder notarial que le haya podido otorgar. Perderá el acceso a todo su dinero al instante. Hizo una pausa, asegurándose de que Inés le seguía. Corporativamente, lo despediremos de su cargo en la filial por malversación de fondos. Las pruebas aquí son abrumadoras. También iniciaremos inmediatamente una demanda civil reclamando daños y perjuicios por todos los fondos de la empresa que ha malversado. Personalmente, cambiaremos todas las cerraduras de su casa y de cualquier otra propiedad. Recuperaremos todos los vehículos registrados a nombre de la empresa o a su nombre. Y finalmente, presentaremos una demanda de divorcio basándonos en las pruebas de adulterio y fraude financiero, reclamando la máxima indemnización compensatoria y asegurándonos de que no reciba ni un céntimo en la división de bienes. Inés asintió lentamente. ¿Cuándo podemos empezar? Tan pronto como usted esté lista. Me llevará unos días preparar toda la documentación legal. Las notificaciones bancarias, la carta de despido, la demanda de divorcio. Debemos ejecutarlo todo simultáneamente para no darle tiempo a reaccionar o a mover activos. Aunque parece que todos sus activos provienen de usted. Se va a Barcelona en 5 días, dijo Inés. Dijo que por 4 días. Un momento perfecto, elogió Velasco con una leve sonrisa. Le daremos la ilusión de seguridad por un instante, justo antes de que le quitemos la alfombra de debajo de los pies. Me gusta su estilo, Sra. Aldama. Inés salió del despacho de Velasco con una extraña sensación de alivio. La carga no había desaparecido, pero ahora esa carga se había convertido en un arma. Ahora tenía un plan, una hoja de ruta hacia la venganza. Los días que quedaban hasta la partida de Adrián
fueron la prueba más dura para sus dotes de actriz. Tuvo que vivir en la mentira, tal y como Adrián le había hecho a ella durante años. La noche anterior, Adrián llegó a casa con un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Inés. «Para mi magnífica esposa», dijo sonriendo. Inés aceptó las flores, olió su fragancia y le dio las gracias. Por dentro sentía náuseas. Esas flores, como todo lo demás en su matrimonio, probablemente habían sido compradas con su propio dinero. Cada caricia de Adrián, cada palabra dulce, ahora se sentía como un veneno de acción lenta. Esa noche en la cama, cuando Adrián la abrazó, Inés tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para no apartarse. Se dejó abrazar, imaginando el momento en que este hombre lo perdería todo. Una rabia silenciosa le daba fuerza. Comenzó a observar a Adrián de cerca, como un científico observando a un espécimen. Notó la forma en que sonreía al recibir mensajes en su móvil, sonrisas que nunca eran para ella. Escuchó sus llamadas susurradas en el balcón, que siempre terminaban con un sí, cariño. Yo también. Vio cómo elegía sus mejores camisas para el viaje a Barcelona, una pasión que claramente no era por un viaje de negocios. Cada detalle era nuevo combustible para el fuego de su fría ira. Inés era una general preparando una guerra. Llamó a su gestora de banca personal, una mujer de confianza que trabajaba para ella desde hacía mucho tiempo, dándole instrucciones previas y pidiéndole que estuviera preparada para tomar algunas medidas drásticas en el día señalado. También contactó con el jefe de seguridad de su empresa, un leal exoficial militar, pidiéndole que preparara un equipo para asegurar activos el mismo día. Todas las conversaciones se mantuvieron con un tono tranquilo y controlado. El día antes de que Adrián se fuera, Inés incluso le ayudó a hacer la maleta. Dobló sus camisas y las colocó en el equipaje. «Qué buena eres, cariño», dijo Adrián besándole la coronilla. «Te voy a echar mucho de menos». «¿Ya?» pensó Inés. Solo sonrió y dijo: «Termina rápido el trabajo y vuelve pronto». Su último momento juntos fue en la puerta de casa. Adrián iba impecablemente vestido con una camisa azul, la misma que había descrito la recepcionista. Llevaba su maletín y arrastraba su maleta. «Ya me voy», dijo, y la besó en los labios. Inés le devolvió el beso, un beso frío como la ceniza, insípido y lleno de mentira. Era el beso de Judas. «Conduce con cuidado», dijo con una voz que había modulado para sonar lo más suave posible. Se quedó en el umbral, observándolo mientras metía la maleta en el maletero del deportivo que ella le había regalado por su cumpleaños. Lo vio alejarse lentamente por el camino privado de la casa, hasta desaparecer en la esquina. Durante varios minutos, permaneció allí, inmóvil. La máscara de la esposa adorable se agrietó lentamente y cayó de su rostro. Su expresión suave se endureció, reemplazada por una mirada fría e implacable. Se dio la vuelta, entró en la casa y cerró la puerta. El sonido del cerrojo al encajar sonó terriblemente definitivo. No era solo una puerta cerrándose, era el final de un capítulo de su vida. Un capítulo de necedad, amor ciego y traición. Sacó su teléfono. No tuvo que esperar mucho. Llegó una notificación del rastreador GPS que había instalado en secreto en el coche de Adrián. El coche había entrado en la autopista A2. Se dirigía a Barcelona, corriendo a toda velocidad hacia su propia destrucción. Inés respiró hondo. La furia que había mantenido silenciosamente reprimida estaba ahora lista para ser desatada. Marcó el número de Velasco en su teléfono. «Se ha ido», dijo Inés. «Empecemos ahora». La ejecución comenzó con la precisión y eficiencia de una operación militar. Inés estaba sentada en su despacho de casa, el mismo lugar donde la semilla de la duda había germinado por primera vez. Sobre su amplio escritorio, tenía 3 teléfonos móviles, uno para comunicarse con el equipo legal, otro para el equipo bancario y un tercero para el equipo de seguridad. Su portátil estaba abierto, mostrando varios monitores de activos en tiempo real. Era la comandante en su propio centro de mando de guerra. «Señor Velasco, ¿está toda la documentación lista?», preguntó al primer teléfono. «Todo en manos de mensajeros. La carta de despido, la demanda de divorcio, el burofax exigiendo la devolución de los activos de la empresa. Todo llegará a los escritorios correctos en menos de 1 hora», respondió Velasco desde el otro lado. «Bien, empecemos por el frente bancario». Inés cogió el segundo teléfono y llamó a su gestora de banca, que ya estaba esperando. «Susana, soy Inés Aldama. Ejecutemos el plan ahora». «Sí, Sra. Aldama». «Tengo la lista de instrucciones delante de mí», respondió Susana con prontitud. «Primero, congele la cuenta conjunta». «Transfiera todo el saldo a mi cuenta personal», ordenó Inés. Se oyó el rápido tecleo de un teclado al otro lado. «Hecho, Sra. Aldama. Saldo a 0 y cuenta congelada». «Segundo,
Cancele todas las tarjetas de crédito adicionales a nombre de Adrián Salas asociadas a mis cuentas. Todas, sin excepción. En proceso. Hecho. Todas las tarjetas adicionales a ese nombre ya no son válidas. Tercero. Revoque cualquier acceso a nombre de Adrián Salas de todas mis cuentas de inversión y depósito. Asegúrese de que ya no pueda ver ni operar con nada. Entendido, Sra. Aldama. Hecho. Todos los derechos de acceso han sido revocados. Inés hizo una pausa, imaginando el momento en que Adrián, probablemente en un restaurante de lujo en Barcelona o en una boutique de alta gama, comprando un regalo para su amante, intentara usar una de las tarjetas. Imaginó la expresión de desconcierto en su rostro cuando la transacción fuera rechazada, y el pánico cuando todas las demás tarjetas corrieran la misma suerte. Una fría y leve sonrisa se dibujó en sus labios. Esto era solo el principio. El siguiente paso era el ataque corporativo. Envió un breve mensaje al director de recursos humanos y al director financiero, instruyéndoles para que procesaran inmediatamente la carta de despido enviada por Velasco. En cuestión de minutos, recibió la confirmación. El correo electrónico oficial de despido fue enviado a la dirección de correo electrónico corporativa de Adrián. Simultáneamente, el equipo de TI bloqueó todos sus accesos: correo electrónico, sistemas internos e incluso su tarjeta de acceso al edificio de oficinas. En el mundo virtual de la empresa, el nombre de Adrián Salas ya no existía. Ahora era el turno del ataque físico. Inés cogió el tercer teléfono. «Señor Martín, ¿está el equipo en posición?», le preguntó a su jefe de seguridad. «Sí, Sra. Aldama. El equipo de cerrajeros está en la puerta principal. El equipo de la grúa también está cerca, a la espera», respondió Martín. «Procedan. Cambien todas las cerraduras de esta casa. La puerta principal, todas las puertas, el garaje, la puerta trasera, incluso la del trastero. Quiero esta casa sellada en 2 horas». «Entendido, Sra. Aldama». Mientras los cerrajeros trabajaban, con el sonido de taladros y metal, Inés pasó a los activos móviles. «Señor Martín, localice el SUV de la empresa en Valencia. Quiero que ese vehículo sea recuperado hoy mismo. Use la copia de la llave que tenemos en la oficina. Hágalo discretamente, sin escándalos. Simplemente recójalo cuando esté aparcado». «Sí, Sra. Aldama». «Localizado. Procediendo». «¿Y el deportivo que se llevó el objetivo?» «Según los datos del GPS, está aparcado en un hotel de 5 estrellas en Barcelona. Envíe al equipo de la grúa allí. Que se lo lleven. Si el hotel pone resistencia, que contacten con mi equipo legal». «Entendido, Sra. Aldama. Todo en marcha». Inés se reclinó en su silla. En menos de 1 hora, había cortado con éxito todas las líneas de vida de Adrián. Su dinero había desaparecido, su trabajo se había esfumado, su acceso a la casa estaba bloqueado, y los vehículos que usaba estaban a punto de ser recuperados. Había borrado eficazmente a Adrián de la vida que disfrutaba con su dinero. El hombre estaba ahora varado en otra ciudad, sin dinero y sin trabajo, y pronto, sin vehículo. Estaba verdaderamente solo, junto a su falsa familia, que pronto descubriría que su fuente de lujo se había secado. El ruido de los cerrajeros en el exterior fue cesando. Martín entró para informar. «Todas las cerraduras han sido cambiadas, Sra. Aldama. Este es el nuevo juego de llaves». Dejó un manojo de llaves nuevas sobre el escritorio de Inés. Inés las cogió. Se sentían pesadas y frías en su mano. Eran el símbolo de su soberanía recuperada. Esta casa era ahora, de nuevo, 100% suya. Limpia de la mancha del traidor. Recorrió la casa, ahora espaciosa y silenciosa. Se detuvo frente al gran vestidor de su dormitorio. Con sus propias manos empezó a sacar toda la ropa de Adrián, los trajes caros, las camisas de diseño, la colección de relojes de lujo que le había regalado. Lo metió todo en grandes bolsas de basura negras. No lo donaría. Esos objetos habían sido comprados con los frutos de la mentira, y quería que todo desapareciera. Arrastró las bolsas a la entrada de la casa y ordenó al personal que las tirara inmediatamente. Finalmente, todo estaba hecho. Todos los lazos cortados. Todos los rastros físicos en proceso de ser eliminados. Ahora solo quedaba una cosa por hacer. Inés volvió a su despacho. Cogió su teléfono personal y abrió el contacto de Adrián. Se quedó mirando el nombre por un momento. Mi amado esposo. Un nombre que ahora sonaba como una broma amarga. Sus dedos borraron rápidamente el nombre y lo cambiaron por Adrián Salas. Y luego, con dedos firmes y sin vacilación, escribió un breve mensaje. No era largo, ni furioso, ni emocional. Era frío, directo y final. Como una nota de cierre de una empresa. «Se acabó todo. No vuelvas». Pulsó enviar. Vio como el mensaje se entregaba y las 2 marcas azules confirmaban su lectura.
Imaginó a Adrián, probablemente relajado en su habitación de hotel con Lara, leyendo el mensaje con confusión. Una confusión que se transformaría en puro pánico en el instante en que comprendiera el significado completo de esas 5 palabras. Inés apagó ese teléfono. No quería ser molestada por la avalancha de llamadas o mensajes de pánico que seguramente vendrían. Había hecho lo que tenía que hacer. Había desatado la tormenta. Ahora solo quedaba esperar los ecos de la destrucción que había creado. Se puso de pie frente al ventanal de nuevo, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Esta vez, la vio no como un monumento al éxito, sino como una arena en la que acababa de obtener una victoria aplastante. En Barcelona, Adrián y Lara estaban sentados en uno de los restaurantes franceses más caros de la ciudad. Las luces eran tenues. Una suave melodía de violín flotaba en el aire. Y una botella del champán más caro descansaba en una cubitera sobre la mesa. Era la celebración del cumpleaños de Lara, y Adrián había prometido que sería inolvidable. Lara, con un vestido de noche de seda, que acentuaba su vientre abultado, estaba radiante. Miraba a Adrián con adoración, una mirada que siempre le hacía sentir como un rey. Entonces, ¿dónde está mi regalo, cariño?, preguntó Lara con voz melosa después de que terminaran el plato principal. Dijiste que este año habría una sorpresa espectacular. Adrián sonrió con confianza. Por supuesto. Terminamos aquí y vamos directos a esa boutique de relojes de enfrente. Elige el que más te guste. Y mañana, firmamos el contrato de compraventa de la casa. Será completamente nuestra. Los ojos de Lara brillaron. Esta era la vida que siempre había soñado. Un hombre guapo que la adoraba. Un flujo de dinero que parecía interminable y la garantía de un futuro de lujo. No le importaba de dónde venía el dinero. Lo único que importaba era que el grifo nunca se cerrara. Cuando llegó la cuenta, Adrián sacó despreocupadamente su preciada tarjeta Black de su cartera de piel de cocodrilo. Se la entregó al camarero sin siquiera mirar el importe. Unos minutos después, el camarero regresó, con una expresión ligeramente avergonzada. Disculpe, señor. La tarjeta ha sido rechazada. Adrián frunció el ceño. ¿Rechazada? Imposible. Inténtelo de nuevo. El camarero lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Sigue sin funcionar, señor. Dice que la transacción no está autorizada. El rostro de Adrián comenzó a enrojecerse de vergüenza. Algunos clientes de las mesas cercanas empezaron a mirar de reojo. Lara lo miraba con expresión de incredulidad. ¿Qué pasa, Adrián? Debe ser un problema de la red, dijo Adrián, tratando de mantener la calma. Sacó otra tarjeta, una Platinum. Pruebe con esta. Esa también fue rechazada. El pánico comenzó a apoderarse de Adrián. Sacó todas las tarjetas de su cartera. Una por una, todas fueron rechazadas por el terminal. El sudor frío le perlaba las sienes. Esto nunca había pasado. Esas tarjetas no tenían límite. Adrián, ¿qué demonios está pasando? La voz de Lara empezaba a subir de tono. No me hagas pasar vergüenza. No lo sé, espetó Adrián, frustrado. Acabó teniendo que pagar la lujosa cena con casi todo el efectivo que le quedaba en la cartera. Salieron del restaurante en un tenso silencio. El ambiente de celebración se había arruinado por completo. Me has puesto en ridículo a propósito en mi cumpleaños, le espetó Lara en cuanto entraron en el coche. Te he dicho que no lo sé, Lara. Tiene que ser un problema del banco, gritó Adrián, su pánico ahora mezclado con ira. Nada más llegar a la habitación del hotel, Adrián llamó al servicio de atención al cliente del banco. Tras una larga espera, la respuesta que recibió lo dejó helado. Todas las tarjetas habían sido bloqueadas a petición de la titular principal, Inés Aldama. Adrián intentó abrir la aplicación de banca móvil con la esperanza de transferir dinero de la cuenta conjunta. Acceso denegado. Intentó acceder a su correo electrónico de la empresa para comprobar sus finanzas allí. Cuenta no encontrada. Su corazón latía desbocado. Esto ya no era un simple problema técnico. Era un ataque coordinado, y solo había una persona capaz de orquestarlo. Con manos temblorosas revisó su teléfono. Fue entonces cuando vio el breve mensaje de Inés que había llegado hacía aproximadamente una hora. 5 palabras que se sentían como una sentencia de muerte. Se acabó todo. No vuelvas. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó sobre la gruesa alfombra. Le costaba respirar. Inés lo sabía. De alguna manera lo sabía todo. El edificio de mentiras que había construido meticulosamente durante 5 años se estaba derrumbando sobre él. ¿Qué pasa?, espetó Lara al ver el rostro pálido de Adrián. Ella lo sabe, susurró Adrián, casi para sí mismo. Inés lo sabe todo. Lara soltó una risa sarcástica. ¿Que lo sabe? Bien. ¿Y qué? Me dijiste que pronto te divorciarías y viviríamos juntos. No lo entiendes.
gritó Adrián, el miedo haciéndole perder la razón. Todo lo que tenemos. La casa, mi coche, estas tarjetas. Todo es suyo. El dinero no es mío, es suyo. La expresión de Lara cambió drásticamente, pasando de la ira a la incredulidad y luego al horror. ¿De qué hablas? Me dijiste que eras un hombre de negocios de éxito. La empresa también es suya, me la dio ella. Fue entonces cuando la realidad golpeó a Lara como un camión. El hombre que ella creía que era un príncipe rico era en realidad un parásito que vivía de su esposa, y ahora el anfitrión había decidido deshacerse del parásito. Todos los lujos que había disfrutado estaban a punto de desaparecer. Adrián ignoró a Lara, que empezaba a ponerse histérica. Marcó el número de Inés una y otra vez, presa del pánico. La llamada nunca conectaba, iba directa al buzón de voz. Dejó mensajes de pánico. Inés, cariño, soy yo. No sé qué está pasando. Debe haber un malentendido. Por favor, coge el teléfono. Tenemos que hablar. Segunda llamada. Inés Aldama, coge el maldito teléfono. ¿Qué demonios es esto? No puedes hacerme esto. Tercera llamada. Inés, por favor, te lo ruego. Coge el teléfono. Lo siento, ¿vale? He metido la pata. Pero por favor, no hagas esto. Hablemos las cosas como personas civilizadas. No hubo respuesta. En medio de su desesperación, su teléfono sonó. No era Inés. Era la recepción del hotel. Buenas noches, señor Salas. Disculpe que le moleste. Le informamos de que una empresa de grúas oficial está aquí para llevarse su deportivo del aparcamiento. Nos han mostrado la documentación legal de recuperación de activos. ¿Les damos permiso? Adrián sintió que el mundo daba vueltas. No, no les den permiso. Lo siento, señor. Legalmente no podemos impedírselo. La llamada se cortó. Adrián solo pudo desplomarse en el suelo, impotente. Unos minutos después, sonó el teléfono de Lara. Era su hermana, que vivía cerca de su casa. Lara, tu coche ha desaparecido. Unos hombres acaban de venir, han enseñado unos papeles y se lo han llevado. Dijeron que era un coche de empresa y que lo estaban recuperando. Lara soltó un grito histérico. Todo se había ido. En menos de 2 horas, habían pasado de ser una pareja adinerada celebrando un cumpleaños con champán a 2 personas varadas en una costosa habitación de hotel sin saber cómo pagarla. Adrián miró a Lara, que ahora lloraba, gritaba y maldecía. La mirada de adoración había desaparecido. En su lugar había odio y desprecio. Ahora veía a Adrián no como a su héroe, sino como al estafador que había arruinado su vida. Su hermosa ilusión de amor, construida sobre dinero robado, se había hecho añicos, revelando sus cimientos podridos y frágiles. Esa noche fue la más larga de la vida de Adrián. Atrapado en la habitación con Lara, que no dejaba de culparlo, sin dinero y sin coche. Se sentía como si estuviera en el infierno. A la mañana siguiente, la situación empeoró. El hotel exigió el pago y no tenían ni un céntimo. Adrián tuvo que tragarse su orgullo y llamar a un amigo en Barcelona, pidiéndole prestado algo de dinero con la excusa de que le habían robado la cartera. Después de pagar el hotel, solo les quedaba dinero para un billete de autobús de línea de vuelta a Madrid para una persona. Su despedida en el vestíbulo del hotel no tuvo nada de romántica. ¿Así que me vas a dejar aquí tirada?, gritó Lara, con los ojos hinchados de tanto llorar. Tengo que volver a Madrid. Tengo que hablar con Inés. Tengo que arreglar esto, replicó Adrián. ¿Arreglarlo? Ya no hay nada que arreglar, se burló Lara. Eres un fraude. Me dijiste que me amabas, y resulta que solo eras un parásito viviendo del dinero de tu mujer. ¿Y qué pasa conmigo y con los niños? Encontraré la forma. ¿Qué forma? Si no tienes ni para un taxi, vete al infierno. No vuelvas a buscarme. Lara se dio la vuelta y se marchó, dejándolo solo en el vestíbulo del hotel bajo las miradas compasivas del personal. El viaje de vuelta a Madrid fue una tortura. Adrián, acostumbrado a los cómodos asientos de cuero de su deportivo o a la clase business de un avión, ahora estaba hacinado durante horas en un autobús estrecho y caluroso. Cada bache en la carretera se sentía como una sacudida en su destino caído en desgracia. Miraba el paisaje pasar por la ventana, pero sus pensamientos solo estaban con Inés. Tenía que convencerla, tenía que ablandar su corazón. Estaba dispuesto a suplicar, a arrodillarse, a hacer lo que fuera para volver a su antigua vida. Tras un viaje que se sintió como una eternidad, finalmente llegó a Madrid. Con el poco dinero que le quedaba, cogió un taxi hasta su lujosa urbanización. Al llegar frente a las imponentes puertas de su casa, sintió un ligero alivio. Al menos había llegado a casa. Pero el alivio fue efímero. Cuando intentó abrir la pequeña puerta peatonal con su llave, no entró. Lo intentó de nuevo, pensando que se había atascado. Fue entonces cuando vio que la cerradura era diferente. La habían cambiado. Inés Aldama, gritó. Inés, abre la puerta. Soy yo.
No hubo respuesta. Golpeó con fuerza la verja de hierro. Inés Aldama, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Tenemos que hablar. Solo consiguió que un par de guardias de seguridad se acercaran, mirándolo con sospecha. Su aspecto desaliñado y su comportamiento frenético lo hacían parecer un intruso. ¿Qué ocurre, señor?, preguntó uno de los guardias. Soy el dueño de esta casa. Mi esposa ha cambiado las cerraduras, explicó Adrián, en pánico. Los guardias se miraron entre sí. Claramente no le creían. Poco después, la puerta principal de la magnífica casa se abrió. Inés salió. No corría, no gritaba. Caminaba con una elegancia tranquila, vestida con un sofisticado traje de estar por casa. Su pelo estaba perfectamente peinado. Parecía una reina que salía a observar una pequeña conmoción a las puertas de su castillo. Se detuvo a unos metros de la verja, observando a Adrián desde la distancia. Al ver a Inés, Adrián se volvió aún más desesperado. Inés, gracias a Dios que sales. Por favor, abre la puerta, cariño. Todo esto es un malentendido. Inés simplemente lo miró, su expresión fría e impasible. Puedo explicarlo todo, gritó Adrián de nuevo, su voz empezando a sonar desesperada. Esa mujer me tendió una trampa, me sedujo, perdí la cabeza, Inés. Yo solo te quiero a ti. Inés sonrió con sarcasmo, una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Te tendió una trampa durante 5 años? Su voz sonó clara y cortante, incluso a distancia. ¿Te sedujo? ¿Y los millones de euros que le enviaste? ¿Dinero para que guardara silencio? Adrián se quedó sin palabras. Inés lo sabía todo, hasta el más mínimo detalle. Las mentiras ya no servían de nada. Cambió de táctica. Me equivoqué, Inés. Admito que me equivoqué. Empezó a llorar. Lágrimas de cocodrilo corrían por sus mejillas. Por favor, perdóname. No me castigues así. Piensa en nuestros 8 años de matrimonio, Inés. Todos nuestros hermosos recuerdos. ¿No significan nada para ti? Inés sacó una tablet del bolsillo de su vestido. Tocó la pantalla un par de veces y la levantó hacia Adrián. En la pantalla, apareció nítidamente la foto de Adrián, besando con adoración el vientre embarazado de Lara. ¡Qué hermosos recuerdos! Luego deslizó el dedo por la pantalla, mostrando una copia de un informe bancario con la cifra de varios millones de euros rodeada en rojo. Adrián ya no pudo decir nada. Todas sus armas estaban desafiladas. Todas sus excusas, demolidas. Estaba completamente derrotado, impotente. Cayó de rodillas frente a la verja. Ya no le importaban los guardias que lo observaban, ni su orgullo, que ya estaba hecho añicos. Por favor, Inés, sus sollozos eran ahora un llanto genuino de desesperación. Dame una oportunidad más. Haré lo que sea. Dejaré a esa gente. Seré un buen marido para ti. No me dejes, por favor. Inclinó la cabeza hasta tocar el asfalto, postrado ante la verja que lo separaba de toda su vida de lujo. Lloró amargamente, como un niño. Inés observó la escena por un momento. El hombre que una vez había adorado, ahora arrodillado a sus pies como un gusano. No sintió triunfo. No sintió odio. No sintió nada. Solo vacío. El hombre que tenía delante era ahora un completo extraño. Sin decir una palabra más, Inés se dio la vuelta. Caminó tranquilamente de vuelta a su casa. No miró atrás. Cuando la imponente puerta principal se cerró de nuevo, el sonido sordo pareció señalar el final de todo, dejando a Adrián al otro lado de la verja, arrodillado en su humillación, solo con su arrepentimiento, que ahora no servía para nada. La humillación era una habitación sin puertas ni ventanas. Adrián lo sintió cuando finalmente se levantó. El asfalto frío y rugoso había dejado marcas en las rodillas de sus caros pantalones, el único activo que aún le quedaba adherido a su cuerpo. Los guardias, que antes lo miraban con sospecha, ahora lo observaban con una mezcla de lástima y desprecio. Lo habían oído todo. Habían sido los testigos silenciosos de su dramática caída. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó de la verja, que ahora se sentía como las puertas del cielo cerradas para siempre. Caminó sin rumbo. La noche empezaba a caer sobre Madrid, y las farolas se encendían, iluminando una ciudad que una vez sintió como su patio de recreo, pero que ahora parecía un laberinto hostil y desconocido. Se palpó los bolsillos. Vacíos. Su teléfono se había quedado sin batería, sin dinero, sin un lugar a donde ir. Trató de pensar en amigos a los que pudiera llamar, pero su mente estaba en blanco. La mayoría de sus amigos eran socios comerciales de Inés o personas que se le habían acercado por el lujo que ostentaba. No eran amigos de verdad. Finalmente, recordó a Miguel, un viejo amigo de la universidad al que había dejado de lado porque una vez le había aconsejado que no dependiera tanto de la riqueza de su esposa.
Miguel vivía en un modesto piso de alquiler en las afueras de la ciudad. Tragándose su orgullo, caminó varios kilómetros, preguntando por la calle, hasta que finalmente llegó frente al pequeño edificio de Miguel. Miguel se sorprendió al ver el aspecto desaliñado y desesperado de Adrián. Sin hacer muchas preguntas, lo dejó entrar. Le dio un vaso de agua y le prestó un cargador para el teléfono. Cuando el teléfono se encendió, fue bombardeado con notificaciones de docenas de llamadas perdidas y mensajes de voz. Todos de Lara, ni uno solo de Inés. Escuchó los mensajes de voz de Lara. Eran una letanía de insultos, llantos y amenazas. Adrián, ¿dónde estás? Me han echado de casa. El propietario vino y dijo que debíamos 3 meses de alquiler. Se suponía que era un alquiler de tu empresa. Maldito estafador. Los niños y yo estamos en la calle. Tienes que hacerte responsable. Adrián se masajeó las sienes. El problema era más grande de lo que pensaba. Inés no solo le había cortado el acceso, también había dejado de pagar el alquiler de Lara, algo que él ni siquiera sabía. Inés realmente había quemado todos los puentes. Miguel, que había oído parte del mensaje de voz, lo miró preocupado. Estás en un buen lío, amigo. Adrián finalmente se derrumbó y lo confesó todo. No ocultó nada, quizás porque estaba demasiado cansado para seguir mintiendo. Habló de su aventura, de su doble vida, de su total dependencia financiera de Inés, y de cómo todo se había venido abajo en un solo día. Miguel escuchó en silencio, suspirando de vez en cuando. Ya te lo advertí, tío, dijo Miguel finalmente. Un edificio con cimientos débiles está destinado a caer. Y tú construiste tu castillo sobre arena movediza. Adrián no lo rebatió. Solo pudo bajar la cabeza. Durmió esa noche en casa de Miguel. El sofá, delgado y duro, se sentía extraño en su espalda, acostumbrada a colchones de miles de euros. Apenas pudo dormir, atormentado por pesadillas con Inés mirándolo fríamente y Lara gritándole histéricamente. Al día siguiente, intentó contactar con otros conocidos con la esperanza de pedir dinero prestado o conseguir un trabajo. Fue en vano. Su reputación como el marido de Inés Aldama ahora se había vuelto en su contra. Nadie quería tener nada que ver con él, por miedo a arruinar su relación con la mucho más poderosa Inés. Estaba completamente aislado. 2 días después, mientras ayudaba a Miguel a limpiar el patio, un taxi se detuvo justo delante de ellos. La puerta se abrió y Lara bajó del coche. Su apariencia estaba lejos de ser glamurosa. Parecía agotada, con los ojos hinchados, y llevaba un leo dormido sobre su hombro. Probablemente había vendido una de sus joyas para llegar a Madrid. Así que aquí es donde te escondías, siseó Lara, con los ojos ardiendo de rabia. Adrián se quedó atónito. ¿Cómo me has encontrado? ¿Crees que soy idiota? He llamado a todos tus amigos que he podido encontrar en las redes sociales. Miguel, sintiendo que la situación se iba a poner fea, se metió en la casa para darles espacio. Necesito dinero, Adrián, exigió Lara. Los niños y yo necesitamos un lugar donde vivir. Necesitamos comer. Adrián soltó una risa amarga. Dinero. No tengo ni para un paquete de tabaco, Lara. Estoy viviendo de prestado aquí. Lara lo miró con incredulidad. No me mientas. Seguro que tienes un fondo de emergencia. No serías tan tonto como para dejar que esa vieja bruja se lo quedara todo. Esa vieja bruja lo tenía todo, gritó Adrián, sus emociones explotando. Te lo he dicho, no tengo nada. Todo estaba a su nombre. Su discusión se volvió cada vez más agria. Ya no había cariño ni palabras dulces, solo veneno y acusaciones. Has arruinado mi vida, gritó Lara, las lágrimas comenzando a correr. Lo dejé todo por ti, creí en tus promesas. Dijiste que seríamos felices para siempre, y resulta que solo eres un maldito mentiroso. ¿Y tú qué? Replicó Adrián alzando la voz. ¿Crees que no lo sabía? Tú solo amabas mi dinero, o, para ser más exactos, el dinero de Inés. En cuanto el dinero desapareció, también lo hizo tu amor. Nunca te importé yo, solo los bolsos de diseño y las vacaciones de lujo. Leo, despertado por los gritos, comenzó a llorar asustado, pero Lara y Adrián estaban demasiado consumidos por su rabia para darse cuenta. Claro que me importaba el dinero, gritó Lara sin pudor. ¿Qué mujer quiere vivir en la miseria? Tú me ofreciste esa vida, tú me prometiste la luna y las estrellas. ¿Y ahora esperas que viva en la calle con mis hijos? ¿Dónde está tu responsabilidad como padre? ¿Responsabilidad? Adrián se rió histéricamente. No me hables de responsabilidad. Tú y yo sabemos perfectamente cómo empezó lo nuestro. Ambos sabíamos lo que buscábamos. Su pelea atrajo la atención de algunos vecinos, que cotillaban detrás de las cortinas. Un hombre y una mujer bien vestidos gritándose el uno al otro frente a un modesto piso de alquiler era un espectáculo poco común. Al darse cuenta de que eran el centro de atención, Lara bajó la voz a un susurro cargado de odio. Me da igual,
No me iré de aquí hasta que me des dinero, al menos por los niños. Adrián se pasó una mano por la cara con brusquedad. Estaba agotado. Tan agotado. Miró el rostro de Lara, ahora desconocido, lleno de codicia y decepción. Miró a Leo, que lloraba en sus brazos. El niño no tenía la culpa, pero había nacido en medio de una mentira. De repente, todo el amor que había sentido por ellos se evaporó. Los vio no como una familia que debía proteger, sino como una carga, el mayor recordatorio de su fracaso. No tengo nada, dijo con voz vacía. Vete, Lara. Vuelve con tu familia. Ya no puedo darte nada. Lara se quedó mirándolo, atónita. Finalmente entendió que este barco se había hundido por completo, y no había botes salvavidas para ella. El hombre que tenía delante estaba tan náufrago como ella. No había nada más que esperar. Te arrepentirás de esto, Adrián Salas, susurró, su voz temblando de rabia. Tú y tu esposa rica. Ambos pagaréis por esto. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta. Se alejó, tratando de calmar a un Leo que aún lloraba. Se alejó sin mirar atrás, igual que Inés unos días antes. Pero la diferencia era que Inés había caminado de vuelta a su palacio, y Lara caminaba hacia un futuro oscuro e incierto. Adrián solo pudo quedarse helado, viéndolos marchar. Lo había perdido todo. Perdió a su primera esposa, su riqueza, su estatus social, y ahora había perdido a su segunda familia. La relación que creía construida sobre el amor y la pasión era, en realidad, solo un negocio fallido. Cuando el capital se agotó, la socia también se fue. Ahora estaba verdaderamente solo, de pie sobre las ruinas de dos mundos que él mismo había destruido. Había pasado un año. Las estaciones cambiaron, y el skyline de Madrid siguió transformándose con nuevos edificios que se alzaban hacia el cielo. En la planta 57 de Aldama Corp, las cosas también habían cambiado, y sin embargo parecían las mismas. Inés seguía de pie frente al ventanal, contemplando el mundo que se extendía a sus pies. Pero había algo diferente en su mirada. Ya no había rastro de fatiga ni de una carga oculta. Sus ojos ahora irradiaban una calma y una confianza puras. Ya no sentía la necesidad de conquistar el mundo. Parecía haberse convertido en parte de él de una manera más pacífica. Después de la tormenta, Inés no se permitió hundirse en la amargura. Hizo lo que siempre hacía cuando se enfrentaba a una crisis. Analizó, elaboró una estrategia y ejecutó. Pero esta vez, el proyecto era ella misma. Delegó más trabajo en su equipo de confianza y se tomó más tiempo para sí misma. Empezó a hacer cosas que había olvidado durante mucho tiempo. Volvió a pintar, un hobby de su juventud. Ahora, grandes lienzos adornaban los rincones de su casa, antes fríos y vacíos, con colores vibrantes que reflejaban su nuevo estado de ánimo. También empezó a viajar por placer, no por negocios. Exploró las antiguas ruinas de Perú, buceó en las aguas cristalinas de Raja Ampat y caminó sola por las estrechas callejuelas de Kioto. En esa soledad, se redescubrió a sí misma. Descubrió que su felicidad no dependía de la presencia de un hombre ni de la aprobación de nadie más. Su felicidad emanaba de su interior, de sus logros, de su capacidad para resurgir de la destrucción. Bajo su liderazgo, más relajado pero igual de agudo, Aldama Corp prosperó aún más. Inició varios proyectos inmobiliarios sostenibles que le valieron un gran éxito y numerosos premios. Se convirtió en una inspiración para muchas mujeres. A menudo la invitaban a dar charlas en seminarios sobre liderazgo y resiliencia. Nunca contó los detalles de su historia personal en público, pero la gente podía ver la fuerza que emanaba de ella. La fuerza de alguien que había pasado por el fuego y había salido convertida en acero. Una tarde, su abogado, Felipe Velasco, que se había convertido en uno de sus buenos amigos, la visitó en su despacho. A menudo se reunían para almorzar o simplemente para tomar un café. «Tengo noticias», dijo Velasco mientras sorbía su espresso. «No es importante, pero pensé que quizás querría saberlo». Inés lo miró en silencio. «Es sobre él», Velasco asintió. «Uno de nuestros abogados junior lo vio por casualidad ayer. Está trabajando como aparcacoches en un centro comercial en las afueras. Dijo que su aspecto era muy diferente. Delgado, demacrado, parecía mucho más viejo de lo que es». Inés escuchó sin que su expresión cambiara. «Parece que ha pasado por varios trabajos», continuó Velasco. «Intentó vender seguros, pero no tuvo éxito. Luego fue taxista, pero le quitaron el coche porque no podía pagar las cuotas. Parece que la vida le está tratando muy mal. Vive en una habitación en un piso compartido cerca de la estación de autobuses». Inés guardó silencio por un momento. Intentó sentir algo, odio, triunfo, lástima, pero no había nada. Lo único que sentía era indiferencia. El hombre que Velasco describía sonaba como un extraño,
alguien de un pasado lejano con el que ya no tenía ninguna conexión emocional. El destino de ese hombre ya no era asunto suyo. Era puramente el resultado de sus propias decisiones. ¿Y ella?, preguntó Inés por una leve curiosidad. Más difícil de rastrear, respondió Velasco. Pero por lo que hemos podido averiguar, ha vuelto a su pueblo natal en un pequeño municipio de Andalucía. Tuvo a su segundo hijo, una niña, vive con sus padres, y, por lo que parece, es a menudo el centro de los cotilleos de los vecinos. Su sueño de una vida de lujo en la gran ciudad terminó en una pesadilla en su pueblo. Inés asintió lentamente. Así que así es como termina. Sí, dijo Velasco. Una relación construida sobre la mentira y la codicia nunca puede tener un final feliz. En cuanto usted les quitó la base financiera, se destruyeron mutuamente. Un caso de estudio fascinante, la verdad. Inés sonrió levemente. Para mí, es solo un capítulo cerrado, señor Velasco. Después de que Velasco se fuera, Inés volvió a la ventana. El sol del atardecer teñía el cielo de Madrid de naranja y púrpura. Ya no pensaba en Adrián ni en Lara. Eran solo fantasmas de su pasado, una costosa lección sobre la confianza y la traición. Había pagado la matrícula y ahora se había graduado con las más altas calificaciones. Su fuerza había renacido, no de las cenizas de la ira, sino del terreno del perdón. El perdón a sí misma. Se perdonó por haber sido tan ciega una vez, por haber cedido tanto control sobre su vida a otra persona. Ahora sostenía ese control firmemente, no con puño de hierro, sino con sabiduría. Vio su reflejo en el cristal, una mujer completa, fuerte y feliz por sí misma. Ya no necesitaba a un príncipe para completar su mundo. Era la reina de su propio reino, y ese reino ahora era pacífico y próspero. Respiró hondo inhalando el aire de la libertad. Afuera, bajo las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear, Adrián probablemente estaba dirigiendo coches en un aparcamiento sofocante, y Lara probablemente estaba acostando a sus hijos en una casa modesta, ambos atormentados por las sombras de la vida de lujo que una vez robaron. Las comodidades que ella les había proporcionado, las había retirado. El sufrimiento ahora era enteramente suyo, e Inés no sentía nada más que paz. Y esa era su verdadera victoria.